Y ahora nuestras noticias internacionales. Rusia dio inicio a una operación militar sobre Ucrania en un desafío a los llamados mundiales a evitar una guerra. El presidente ruso Vladimir Putin hizo el anuncio el jueves, poco antes de las 6 horas locales, en un mensaje televisado en el que aseguró que no se trata de una operación de ocupación, sino de desmilitarización de Ucrania. Quien quiera que intente interferir con nosotros, y más aún crear amenazas para nuestro país, nuestra gente, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y lo llevará a consecuencias que nunca ha experimentado en su historia. El mensaje de Putin llegó horas después de que el Kremlin asegurara haber recibido una petición de ayuda de los separatistas prorrusos para contrarrestar al ejército ucraniano. Poco después, sirenas de aviso de bombardeo se activaron por la mañana en diversas zonas del país, incluyendo la capital Kiev. El gobierno ucraniano denunció que Rusia había lanzado una invasión a gran escala y confirmó que varias ciudades pacíficas estaban bajo ataque. A su vez, aseguró que el ejército haría lo posible para proteger al país. Rusia ha llevado a cabo ataques contra nuestra infraestructura militar y contra nuestros guardias fronterizos y destacamentos fronterizos. Se escucharon explosiones en muchas ciudades de Ucrania. Estamos imponiendo la ley marcial en todas las regiones de nuestro estado. Hace un minuto tuve una conversación telefónica con el presidente Biden. Estados Unidos ya comenzó a prepararse para el apoyo internacional. Necesitamos que estén tranquilos hoy. Si es posible, quédense en casa. En las primeras horas, Rusia afirmó que había destruido bases aéreas y la defensa antiaérea de Ucrania utilizando armas de alta precisión. Por su parte, la defensa ucraniana informó que había logrado derribar al menos 5 aviones y un helicóptero rusos. Líderes de la OTAN y la Unión Europea condenaron los sucesos e hicieron llamados a la paz a los que se sumó la ONU. También aseguraron que harán rendir cuentas al Kremlin por la agresión que consideraron injustificada. Kiev lleva 8 años luchando contra los separatistas del este del país, un conflicto que ha dejado más de 14,000 muertos.